Saludos, mi nombre es Rubén Chirinos y en esta oportunidad estaremos conversando sobre el amor desde la vocación. Tenemos dos invitados especiales, seminaristas. ¿Se presentan? Isaías Fuenmayor, actualmente estoy cursando el tercero de Teología en la formación sacerdotal. Soy Víctor Moreno, actualmente estoy cursando el año prepedéutico en la formación sacerdotal en el Seminario Diocesano San Carlos Borromeo. Ok, chicos, ¿qué les inspiró a servir en el seminario, a dar el sí a la vida religiosa? Pues en primer lugar, creo que me motivó mucho ayudar el paso sobre el sacerdocio, el tema del servicio. Creo que me marcó mucho el ejemplo de los sacerdotes que estaban en mi parroquia, que en cierta manera pues entregaban su vida al servicio de los jóvenes, de los abuelos, de los más necesitados. Y eso fue una inspiración a dar el paso de entregarme también en favor de esta iglesia diocesana, que en principio pues está muy falta de sacerdotes. Y allí la pregunta es por qué no yo dar el paso y también responder y servir con generosidad. Sí, creo que también comparto el mismo sentido de vocación de mi hermano Isaías. Algo que experimentamos de los seminaristas cuando ingresamos es querer servir. Y desde pequeño siempre serví en la iglesia en distintos ámbitos pastorales, como la OMP en Infancia Misionera. Después fui monaguillo, coordinador de una pastoral juvenil, y creo que dentro de mí el Señor me llamaba a algo más, y ese algo más era servirle, tal vez desde esta vocación, o bueno, a medida de que vaya pasando el tiempo el Señor me irá diciendo, pero creo que es el servicio lo que me ha motivado. ¿Saben? Uno siempre para dar el sí tiene miedo, lo digo desde mi punto personal, que muchas veces uno trata y entra y vuelve a entrar, se sale y vuelve, pero el miedo de dar el sí, ¿cómo lo llevaron? ¿O simplemente nació? Yo creo que es un miedo como confiado en el Señor. O sea, no es simplemente una carrera donde te vas a la universidad y comienzas como a tener un proyecto pues de vida que en cierta manera te da seguridad. Creo que lo importante de este camino es que aunque sientes miedo, pues es Dios quien está allí llamándote y también en Él pues debes confiar. En principio los miedos pueden ser también familiares, pueden ser también de tipo social, que dirán las personas, que dirá tu entorno de amigos, compañeros, pero luego que dejas como que a un lado todo eso que en cierta manera te estigmatiza y pues te confías en Dios, creo que poco a poco con el tiempo ya vas como superándolo y Él mismo se va encargando de colocar todo en su lugar. Claro, y lo moldea y lo transforma. Sí, creo que es normal tener miedo, sobre todo por el contexto donde uno se ubica, los jóvenes, qué dirán mis amigos, mis familiares. Es normal tener miedo, siempre el miedo va a estar en cualquier etapa de la vida. Y bueno, creo que algo que me sirvió mucho a mí para evitar estos miedos era orar y ir al Santísimo y tener personas que ya ayudaran a conocer a seminaristas, pero es normal tener miedo. Bueno, ¿cómo ha sido su experiencia dentro del seminario compartiendo con más jóvenes igual que ustedes? Porque supongo que hay jóvenes igual que ustedes, personas con las que ustedes se apoyan, conviven a diario. Pues en mi experiencia personal creo que ha sido muy enriquecedora el hecho de que he estado en varios seminarios. En primer lugar estuve un año en Valencia, allí conoces como que una realidad distinta a la tuya, ya que tú vienes de un estado llanero, una diócesis en cierta manera pues un poco más misionera, y luego ir a otro contexto es como que te ayuda a conocer la diversidad también de la iglesia. Sin ir muy lejos, pues en Valencia conoces otro tipo de personas que aunque también comparten la vocación al sacerdocio, pues tienen una forma distinta de pensar, de ver la realidad. Luego de allí pues fui a Caracas y es otra realidad totalmente distinta, estar en la capital, la forma de cómo ellos ven la iglesia, la pastoral, cómo conciben la vocación, pues es bastante enriquecedora a mi parecer. Y pues siempre teniendo en común el hecho de la vocación. Yo creo que escuchando los testimonios de cada uno de ellos te das cuenta de cómo Dios sigue actuando, aunque parece que en medio de este mundo no lo hace. Pues verlos a ellos es signo de eso, pues de la presencia de Dios también que llama y que invita a una misión especial. Claro, y que no por lo menos, o sea, está uno solo, porque es muy incómodo, se sentiría muy raro estar una sola persona en un seminario. No tendría vida, no tendría... Sí, hay distintos ambientes de seminario. Hay unos donde pueden estar 100 jóvenes compartiendo el mismo llamado, como hay, por ejemplo, 4 seminaristas en un solo seminario. Por ejemplo, acá el propedéutico ahora son solo 4 seminaristas que cursan la etapa y pues a ellos les toca vivir, digamos, su momento
en esta realidad, pero ya después irán a otro lugar donde habrán muchos más jóvenes con diversos pensamientos y también les servirá yo para relacionarse. Sí, de verdad que es una experiencia nueva. No es lo mismo estar en una universidad a estar en un seminario. Aquí compartes el día a día, compartes la mañana, la tarde, la noche, el almuerzo. Y por ejemplo, en lo personal ha sido una experiencia muy distinta. Estoy en el primer año, Isaías ya va un poco más adelantado que yo. Y son experiencias muy distintas, ¿no? Uno viene con una visión tal vez de lo que puede ser el seminario, pero cuando entras acá te das cuenta de que, wow, que es algo muy distinto, es muy distinto a lo que piensas, pero es dejarse sorprender por el Señor, y día a día aprendes cosas nuevas. Yo comparto con 2 seminaristas de Valencia, más uno de acá, de Cojedes, propiamente de Cojedes, y es muy distinto, pero es algo que te gratifica porque con las experiencias de otros jóvenes, con las experiencias de otros seminaristas, también te nutres, y es muy importante esto. Sí, porque digamos que estar en comunión, estar en compañía, en amistades, es más fácil llevar el camino, ¿no? Como Sí, más... es un poco más fácil y es difícil a la vez, porque Claro, son personas compartir con más distintas. debe ser... Sí, es como decía Isaías, son pensamientos distintos, somos personas totalmente distintas, Ideas distintas. y al tener una idea distinta, entonces esto puede chocar, entonces hay que saber llevar la comunidad. Pero el Señor nos llama a vivir en comunidad, en el sentido, por ejemplo, en las parroquias, aunque tal vez la vecina no duerma con la otra vecina, o las pastorales juveniles no duerman todos los jóvenes juntos día a día, pero están llamados a vivir en comunidad, y eso es lo que se trata de hacer, que la vecina no duerma con la otra vecina, o las pastorales juveniles no duerman todos los jóvenes juntos día a día, pero están llamados a vivir en comunidad, y eso es lo que se trata de hacer acá en el seminario, vivir en comunidad. ¿Qué aspectos consideran ustedes dentro de la vida religiosa que conllevan más gratificantes y espirituales en su día a día? Bueno, en lo personal, yo creo que las horas santas, siempre lo he dicho, las horas santas que el seminario ofrece son muy distintas a las parroquias porque son un poquito más de intimidad con el Señor. Creo que las horas santas sirven mucho para internalizar la vocación y para escuchar la voz de aquel pastor que te llama a la santidad, que te llama a una vida totalmente distinta a otras, y que de una u otra manera también busca es encontrarse contigo. Jesús siempre en las horas santas busca es encontrarse contigo. Otra cosa que a mí me ayuda mucho son leer la vida de los santos. Siento que al leer la vida de los santos veo que ellos también fueron personas limitadas, tal vez con muchas dificultades, y que bueno, yo también puedo tal vez no llegar a ser un santo de altares, pero sí también alcanzar la santidad, que es lo que estoy llamado. Creo que la pastoral es una de las cosas que más me apasiona, es como pues sintetizar todo eso que has recibido en la formación, y es como también el termómetro para probarte pues, en cuanto a qué tanto has aprendido y qué puedes compartir con los demás. Sobre todo porque, como decía al principio, me movió eso el hecho de entregarme a los demás. Entonces, en la pastoral pues haces eso, entregarte, y entregarte pues sin límite. Lo interesante de todo esto es que termina el día y luego haces un repaso de todo lo que has hecho y dices, o sea, al final todo lo que he realizado es al servicio de los demás, al servicio de los más necesitados. Claro. Entrando en esta misma pregunta, ¿qué formas se utilizan más para sentirse más cerca de Dios al momento de que realizan una obra que los llene el corazón, Pues yo creo que en mi caso es importante la oración, y pues leía mucho de que a veces hacer un acto caritativo y de servicio puede quedarse solamente en lo social, pero cuando tú llevas eso a la oración te das cuenta de que es un acto también espiritual, pues ¿sabes? Ofreces todo eso al servicio de los demás y por Dios, y no se queda simplemente un hecho de que lo cumpliste ya, como puede hacer cualquier persona que quiere pues ayudar a un pobre y lo hace desde lo que tiene, ¿no? Aquí es lo contrario, tú te entregas desde el hecho de que eres alguien de Dios, de que estás al servicio de Dios, y eso es lo que también llena a la persona. No es simplemente un acto social, por así decirlo, es algo más que eso, es un acto también acompañado de la espiritualidad que tiene y que ha recibido de Dios. Y que es servir desde el amor, porque si uno no siente ese llamado a querer servir, ¿para qué lo hace? Si no nace desde el corazón, no tiene sentido y no llena de la misma forma cuando lo haces con amor. Sí, exacto. Yo creo que ante todo es quitar los prejuicios. No es lo mismo hablar sobre una iglesia católica europea, o sea, no es que son distintas iglesias, pero son realidades muy distintas. Aquí tal vez en Venezuela hay un poco más de precariedad, hay un poco más de dificultades económicas,
que llevan a uno a vivir la pastoral de una manera muy distinta, y es quitar los prejuicios a un lado, porque el seminario tal vez nos tiene un poquito más encerrados, y cuando uno sale se da cuenta de que, mira, hay personas que, oye, viven situaciones de calles, madres que no tienen de qué darle a sus hijos de comer, y aquí es donde hay que quitar los prejuicios a un lado. Hay precariedad, hay un poco más de dificultades económicas que llevan a uno a vivir la pastoral de una manera muy distinta, y es quitar los prejuicios a un lado, porque el seminario tal vez nos tiene un poquito más encerrados, y cuando uno sale se da cuenta de que, mira, hay personas que, oye, viven situaciones de calles, madres que no tienen de qué darle a sus hijos de comer, y aquí es donde hay que quitar los prejuicios a un lado y decir, mira, yo vengo a trabajar por amor, y a quitarse como, que no sé, esa burbujita que te encierra en, ay, no me voy a acercar a eso, ¿no? Es como dice Isaías, a llevar verdaderamente ese Cristo, a llevar la espiritualidad. Claro, quitando las vendas de si tal persona tiene o no tiene. O sea, uno cuando se entrega por amor creo que lo hace ver todo de una forma más linda. O sea, no importa el caso social, no importa las dificultades, sino a servir, porque uno está llamado a servir, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve, valga la redundancia, de qué sirve estar sirviendo si vas a estar con eso? No, con aquella persona no me le acerco porque, o sea, no es en la misma clase social que yo. Y creo que cuando te entregas desde el amor también es entregar lo que tienes. O sea, tal vez un seminarista, un sacerdote no tiene riquezas económicas, pero tal vez el hecho de crear compañía, de dar una palabra de aliento, ya eso pues le dice mucho a la persona, que tal vez es lo que necesita en el momento, y tú estás allí como un instrumento del amor de Dios en el mundo, pues y en cierta manera pues lo manifiestas también con tu presencia. ¿Cómo es el proceso de preparación en el que se fortalecen con Dios para llevar el servicio a cabo? Pues lo que decíamos, la oración en primer lugar, creo que es importante. Otra cosa también importante que creo que no se puede dejar a un lado es el hecho del servicio, y ese servicio comienza en el seminario. Víctor decía, tal vez aquí es un poco como una burbuja, y es porque es la etapa pues que ahora la iglesia le pide, fortalecer ciertas dimensiones en su vida para luego poder dársela a los demás. Y una de las dimensiones en el seminario es también la comunitaria. Entonces, como tú en esa vida comunitaria te fortaleces sirviendo a los hermanos, digamos, a tu contexto, que es la formación, y luego también pues fortaleces eso en la comunidad. También la pastoral, que es entregándote los fines de semana a los demás, los necesitados. Los seminaristas se les asigna alguna misión especial. Ellos allí pues deben también como fortalecer esa área tan importante. Sobre todo en el área académica también hay que fortalecerse, porque tú no puedes dar lo que no tienes, y es por eso que en el seminario hay que estudiar muchísimo para aprender y para luego también dar respuestas al mundo que muchas veces pregunta tantas cosas, sobre todo hoy en un mundo tan volátil, tan efímero, pues tú tienes que dar respuestas concretas. Y también en la parte espiritual, fortalecerte con la oración, como decíamos al inicio, también con el encuentro con la Virgen María, con los santos, con Dios, para así luego ir más fortalecido y dar, digamos, el 100% de lo que se te pide. Sí, bueno, aparte de eso creo que es un proceso también de altos y bajos. En el seminario uno vive ciertos altos y bajos en los distintos ámbitos que nombraba Isaías. Está el ámbito humano comunitario, el ámbito académico, el ámbito pastoral, y uno vive como que, digamos, uno va como una montaña rusa. Un día puedes amanecer increíble, quieres comerte el mundo con la oración, pero hay otros días donde tú dices, ay, no me quiero parar de esta cama, no quiero ir a orar. Pero de eso se trata la vocación, de saber de que es una llamada en libertad, donde tú aceptas las dificultades que conllevan, es cargar la cruz, es saber cargar la cruz. Y lo bonito de vivir la vocación en libertad es que si te sientes bien con eso, nada te aburre. Entonces sabes que al entrar al seminario tienes que leer libros, tienes que estudiar, sabes que tienes que orar, tienes que tener hábitos, que es lo que busca el seminario. Formar a los seminaristas en hábitos buenos, que contribuyan de una u otra manera al servicio de los demás. Y es bonito, es un proceso bonito, que vuelvo y repito, es como una montaña rusa, pero que si se sabe vivir, lo vives de la mejor manera. Claro, mi mamá me enseñó y he aprendido que Dios no le da cruz al que no sabe llevarla. Entonces, si Dios sabe que tú no puedes con una vida o llevarla, esta vida que no es difícil, pero que es un camino bastante complejo, es porque no lo puedes. Si no lo puedes es porque no te quiere ir o porque no es el momento. ¿Les ha pasado eso de creer que no es el momento? Pues en mi caso es un poco difícil porque, claro, en este caso te preguntas como que quién te confirma todo lo que Dios tal vez quiere en tu vida, y allí está pues la voz autorizada de la iglesia, que es donde los formadores van acomodando pues una idea de lo que tienes que trabajar, tienes que hacer.
También está el obispo que en nombre de la iglesia pues te acepta y te ayuda a discernir. Es un camino pues difícil en cuanto a que estás tú entregándote de manera a veces imperfecta, porque nuestra humanidad es imperfecta, pero está también la voz de Dios en estos medios autorizados que decía, que están tal vez dándote el horizonte o la dirección de lo que debes hacer. Entonces este camino tú lo vas confirmando por medio de ello, pero también en la gracia, de saber de que nunca podremos alcanzar la perfección, aunque estamos llamados a ella, pero saber de que Dios está contigo, te ha llamado, y de que Él mismo te ayuda también en medio del camino, porque no es nada fácil, sobre todo en un mundo hoy que te ofrece pues otro tipo de placeres, otro tipo de entregas. Descubrir eso pues un poco difícil, pero siempre estás allí escuchando a los demás, escuchando a Dios en la oración, y allí vas confirmando poco a poco lo que el Señor quiere de ti. Creo que verdaderamente lo que dice Isaías tiene mucha razón, pero yo digo que voy confirmando este llamado en la medida en que me voy entregando. Es bonito saber que cuando uno hace pastoral uno se encuentra a la señora que se ríe o se preocupa por uno, y aquí uno va confirmando ese llamado, uno dice como que verdaderamente me siento feliz con esto, me siento de una u otra manera, me siento gratificado con esto que estoy haciendo, y ahí uno va confirmando este llamado ocasional. Siempre la tentación de pensar si es el momento no va a estar, porque es normal de humanos dudar. ¿Qué consejo o reflexión compartirían con aquellos jóvenes que están pensando seguir una vocación, sea tanto la religiosa, la misionera y especialmente la sacerdotal? Pues el consejo que le doy a todos los jóvenes es a que no tengan miedo. A veces nos podemos llenar de dudas, de interrogantes, ¿será esto lo mío? Pues nunca estamos seguros a lo que tal vez Dios nos llama y en lo cual también seremos felices. Yo creo que lo importante es lanzarse y luego ir descubriendo también qué quiere decirnos Dios en medio de este camino. Pero si no damos el paso de ver si esto es lo nuestro o si esto es lo de ustedes, pues a veces van a quedarse con ese miedo, con esa duda, y no van a lograr clarificar esa llamada que Dios les hace todos los días. A mí un consejo que me ayudó mucho y para ir solidificando mi vocación fue que al Señor no se le entregan los vástagos de la vida. Eso me lo dijeron en mi cursillo vocacional, en mi cursillo de admisión para ingresar al seminario, y creo que me ha servido mucho porque es verdad, como dice Isaías, el miedo te limita, y cuando te limita tú no te atreves. Entonces muchas veces el joven dice, bueno, no es este año, voy a estudiar una carrera, entonces pasan 6, 8 años, llega a 30 años, y ahí es donde el joven le entrega su vida al Señor. Entonces, ¿qué le estás entregando al Señor? Yo creo que para el Señor siempre hay que entregarle lo mejor, y por eso yo digo, no hay que entregarle los vástagos de la vida. Y creo que no hay nada más bonito que entregarle la juventud al Señor, ponerle la juventud al Señor y dejar que Él moldee como un alfarero su vida acorde a lo que Él quiere y no a la voluntad que uno busca. Porque la voluntad que uno busca tiende a ser material o por estereotipos o contexto social, y yo creo que lo mejor es entregar la juventud al Señor, que Él moldee. Esto que dice Víctor me recuerda a un sacerdote que nos decía, hay gente que le entrega a Dios los huesos y hay otros que le entregan la carne fresca. Yo creo que pues hay jóvenes que sí, y uno conoce muchos testimonios de personas adultas que hasta tienen 50 años y es donde se dan cuenta de que bueno, Dios los llamaba al sacerdocio, pero que hicieron en esos 50 años, tal vez tratar de estudiar, de conseguir cosas materiales que pensaban que les iba a dar seguridad y al final no les daban ni seguridad ni felicidad, y por eso se deciden a seguir a Jesucristo en esta vida. Sí, y es que hay millones de testimonios así de personas que tienen miedo, y lo digo por mi parte personal, que a veces por dejar las cosas materiales no nos atrevemos. Creo que nos limita mucho el miedo en ese ámbito de no aceptar ir porque nos da miedo, y si entramos y si el Señor nos está llamando y si es el momento, pero yo no estoy segura. Creo que hay que estar bien seguro de si el Señor me llama y si el Señor está dispuesto. Y si yo estoy dispuesta a entregarle todo, porque de qué sirve que yo le entregue las miradas de mi corazón si no es lo que le va a servir. Claro, el tema también es que nunca se va a tener la seguridad total, porque siempre está la limitante humana. Y en nuestro caso, por ejemplo, cuando se confirma esta vocación, el día que el obispo te impone las manos. O sea, hasta un día antes de eso, tú puedes dudar de esta vocación, de esta llamada, pero sabes que en la iglesia puedes encontrar también la confirmación. Si la iglesia te dice, sigue adelante, digamos, estás preparado, has llevado una vida pues también exigente en cuanto a lo que te pide Dios, ya y tú vas viendo cómo su voz se manifiesta en esta iglesia, en esta comunidad. Sí.
Bueno, creo que un ejemplo muy particular que a mí me llama mucho la atención y lo nombraba hace rato era la hermana Claire Crocker. Ella desde joven ella misma lo decía en un video que fue muy chivaloca. Ella siempre andaba dramatizando, haciendo el ridículo. Y ella en un encuentro, una JMJ, se encontró con el Señor, tuvo un encuentro un Viernes Santo. Más o menos así es la historia. Y ella dice que desde ese momento ella sintió inquietud y ella decía que iba a ser una monja, pero una monja famosa. Entonces lo de ella era la rumba, el alcohol, las drogas, ella misma lo dice. Y llegó un momento de su vida donde dijo no, o sea, no puedo seguir haciéndome daño porque al hacerme daño a mi cuerpo le hago daño al Señor. Y ella decidió entregar su vida. Pasó por España, Estados Unidos y bueno, su último país fue Ecuador, donde ahí producto de un terremoto murió. Pero ella se dio cuenta de que entregándole la vida al Señor fue que pudo ser feliz, que nada de lo que estaba haciendo en su juventud la llevaba verdaderamente a una plenitud, sino entregarse al Señor. Y es que cuando estamos llamados a algo, ni que usted haga lo que haga, siempre te vas a sentir triste porque no estás haciendo verdaderamente lo que te ha tocado, no has hecho verdaderamente lo que el Señor te ha puesto. Y que nada de lo que a uno no te va a llenar nada. Nada. Solamente estar con el Señor es una de las cosas que más te llenan. Hablando un poco más sobre la iglesia, ¿qué creen ustedes que enfrentará la iglesia en este futuro y cómo se puede abordar desde el ámbito de que cada vez muy pocos jóvenes se animan a dar el sí? Creo que ya estamos viendo un poco el fenómeno de la secularización. Cada vez las personas creen menos en Dios, pues la ciencia parece que busca dar respuesta a todas las interrogantes humanas, pues la iglesia debe redescubrirse en medio de la misión. Vemos como ya hay países donde parece que hay menos cristianos, pero vemos como en otros también se está, digamos, volviendo a creer más en Dios y buscando las cosas de la iglesia. Por tanto, creo que hay que buscar estrategias pastorales, pero también de encuentro con Dios para que la persona pueda descubrir. ¿Qué retos creen que abordará la iglesia en estos futuros años al saber que muy pocos jóvenes se animan a dar el sí? El principal problema creo que está en el tema de la secularización. Cada vez vemos menos jóvenes, personas que creen en Dios, y pues la iglesia debe redescubrirse en cuanto a sus estrategias pastorales y espirituales también para poder acercar a este Dios por medio de un acto en concreto a la persona y así que se pueda creer pues en Él para servirle. Otra cosa que creo que también nos acecha y está a la intemperie es la falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Yo creo que ya la iglesia ha ido dando respuestas en esto, sobre todo asumiendo y haciendo consciente a los laicos, que son la gran mayoría de los miembros de la iglesia, aquellos también deben ser misioneros y aquellos por su vocación bautismal están llamados a dar a conocer a Jesucristo. No solamente el sacerdote, la monja son los que tienen que evangelizar, también los laicos, que son la gran mayoría en la iglesia. Creo que otras dos cosas que la iglesia va a abordar dentro de un futuro, ya la está abordando, es la tecnología que se está metiendo como tal vez una culebra por ahí y está causando no un daño dentro de la iglesia, pero sí está dando un cambio. Lo estamos viendo con las redes sociales, que todo es un poco más globalizado, ya sea esto de estar tú y yo hablando, se ha perdido mucho, estar en una cafetería, en una librería, esto se ha perdido mucho, y creo que la iglesia también está tomando iniciativas para la evangelización y la promoción vocacional por las redes sociales. De hecho, la diócesis de San Carlos continuamente sus flyers y las invitaciones las envía por Instagram, Facebook y todas las páginas que tiene. Y otra también es el tema de las nuevas ideologías que se vienen o que están atentando contra las estructuras en la sociedad. Estas ideologías no solamente pretenden cambiar lo que ya está normal, sino también cambiar núcleos dentro de la sociedad que son sumamente importantes. Por ejemplo, la familia, y para no entrar en discusiones de ideologías, sino que pretenden dañar esto. Entonces, ¿dónde queda la vocación? A la vocación, por ejemplo, de la vida, la vocación del matrimonio, la vocación sacerdotal, y creo que la iglesia va a tomar un abordaje muy responsable y va a tomar iniciativas para proteger esto, que es tan importante no solo para la sociedad, sino para el bien común de las personas. ¿Qué mensaje o enseñanza le gustaría transmitir a través de su vocación como seminarista y futuro sacerdote a los que están en proceso de descubrimiento? En primer lugar, que vivan con pasión, dejen a un lado tal vez las rutinas, el no hacerse consciente de lo que están viviendo, su proceso, y que puedan también, en medio de todo lo que hacen, ver qué tan felices son. Bueno chicos, de verdad ha sido un verdadero placer compartir con
Muchas gracias.